Hay momentos en la vida en los que nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando por esto? Tal vez enfrentas pruebas, desafíos o momentos de incertidumbre que parecen no tener sentido. Pero ¿y si te dijera que lo que estás viviendo no es un castigo ni un abandono, sino una preparación? La palabra de Dios nos asegura que nada en nuestra vida sucede por casualidad. En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, de los que han sido llamados según su propósito. Esto significa que, aunque no entendamos el proceso, Dios está obrando a nuestro favor. A lo largo de la Biblia vemos que Dios nunca usa a alguien sin antes prepararlo. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. José fue vendido como esclavo y encarcelado antes de gobernar Egipto. David enfrentó gigantes y persecuciones antes de convertirse en rey. Y aún Jesús, el Hijo de Dios, pasó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio. Hermanos y hermanas, por fin lancé la membresía del canal Fortalecidos en Cristo. Si quieres apoyar el canal y al mismo tiempo fortalecer tu vida espiritual, ahora puedes hacerte miembro y disfrutar de beneficios exclusivos que te ayudarán a crecer en la fe. Respuestas prioritarias a tus comentarios, tu nombre incluido en mis oraciones diarias y en las de otros miembros. Mi devocionario, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Mi guía explorando las Escrituras para profundizar en la palabra. Vídeos exclusivos para líderes en Cristo. Libros transformadores. Y también podrás participar en el grupo de WhatsApp exclusivo para miembros del canal Fortalecidos en Cristo. Haz clic en Unirme ahora y forma parte de esta comunidad de fe. Si sientes que estás atravesando un periodo difícil, no pienses que Dios te ha olvidado. Más bien, comprende que Él te está formando, moldeando y fortaleciendo para algo más grande. En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, se nos promete: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Lo que estás viviendo ahora es solo una parte del proceso. Dios no te ha abandonado, Él te está preparando. Así que quédate hasta el final de este video, porque descubrirás que esas luchas que hoy enfrentas son una señal de que Dios tiene un propósito poderoso para tu vida. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios nunca forma a alguien para un propósito grande, sin antes pasarlo por el fuego de la prueba. Es un principio divino que se repite una y otra vez. Dios no da grandes responsabilidades sin antes forjar el carácter de la persona, sin refinar su fe y sin enseñarle a depender completamente de Él. En el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 3, está escrito que Dios es como el fuego del refinador y como el jabón del lavador. Así como el oro es sometido al fuego para eliminar sus impurezas y hacerlo más valioso, así también Dios permite que sus hijos pasen por pruebas para purificarlos y prepararlos para un llamado mayor. En el libro de Job, capítulo 23, versículo 10, Job declara: Él conoce el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Esta es una realidad espiritual que muchos ignoran. Las pruebas no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino evidencias de que Él está trabajando en nosotros para hacernos mejores, más fuertes y más preparados para su propósito. Un claro ejemplo de esto es la historia de José. En el libro del Génesis, capítulo 37, vemos que José tuvo sueños proféticos en los que Dios le reveló que algún día sería una gran autoridad. Sin embargo, antes de que esa promesa se cumpliera,
Tuvo que pasar por años de sufrimiento. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, llevado a una tierra extranjera, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Desde la perspectiva humana, parecía que su vida estaba en ruinas, pero en realidad, Dios estaba forjando en él la paciencia, la humildad y la dependencia total de su voluntad. En el libro del Génesis, capítulo 50, versículo 20, cuando finalmente José se reencuentra con sus hermanos después de muchos años, él les dice: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente». Lo que parecía injusto y cruel fue en realidad el método de Dios para llevarlo a la posición donde salvaría a miles de personas durante una gran hambruna. Otro ejemplo impactante es el de Moisés. En el libro del Éxodo, capítulo 2, leemos que Moisés creció en la casa del faraón, pero tuvo que huir al desierto después de matar a un egipcio. Pasó 40 años en Madián, cuidando ovejas antes de que Dios lo llamara para liberar a Israel. Esos años en el desierto no fueron tiempo perdido, sino parte de su entrenamiento divino. Allí aprendió a depender de Dios, a escuchar su voz y a desarrollar la humildad necesaria para liderar a su pueblo. Cuando Dios permite que pasemos por pruebas, no es porque nos ha abandonado o porque quiere nuestro sufrimiento. Es porque nos está formando para algo más grande. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, se nos dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». La paciencia, la madurez y la fe inquebrantable no se desarrollan en tiempos de comodidad, sino en tiempos de prueba. Dios permite que sus hijos pasen por estos procesos porque sabe que es la única manera de fortalecerlos espiritualmente. En el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 71, el salmista declara: «Bueno me es haber sido afligido, para que aprenda tus estatutos». Cuando miramos la vida de los grandes hombres y mujeres de la Biblia, encontramos un patrón. Antes de que Dios los usara poderosamente, los llevó por un proceso de preparación lleno de desafíos. David fue perseguido por Saúl durante años antes de convertirse en rey. Ana pasó por años de esterilidad antes de ser madre del profeta Samuel. Pablo sufrió persecuciones, naufragios y encarcelamientos antes de completar su misión de llevar el Evangelio a las naciones. Si estás atravesando una temporada difícil, si sientes que Dios está permitiendo pruebas en tu vida, no pienses que es un castigo. Recuerda que Dios es un Padre amoroso que sabe exactamente lo que necesitas para crecer y madurar en la fe. En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 5, se nos enseña que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. En el libro del profeta Isaías, capítulo 48, versículo 10, Dios dice: «He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción». Este versículo revela que Dios elige a sus siervos en medio de las pruebas, porque es allí donde su fe es probada y fortalecida. No existe un llamado grande sin una preparación intensa. Dios usa el fuego de la prueba para moldear a aquellos que serán instrumentos poderosos en sus manos. Por eso, en lugar de desanimarte por lo que estás viviendo, confía en que Dios está perfeccionando su obra en ti. Como dice en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Confía en que todo lo que estás enfrentando tiene un propósito. Dios no te ha olvidado ni te ha dejado solo. Él está obrando en ti, moldeándote y preparándote para lo que vendrá. Cuando las pruebas llegan, muchos se preguntan si Dios está realmente con ellos.
El sufrimiento, la incertidumbre y el dolor pueden hacer que algunos duden de su presencia y su amor. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la fe verdadera no se mide en los tiempos de comodidad, sino en medio de la tempestad. Dios permite que sus hijos pasen por tormentas, no para destruirlos, sino para fortalecer su fe y enseñarles a confiar plenamente en Él. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, está escrito: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje deja claro que las pruebas no son señales de que Dios nos ha abandonado, sino parte de un proceso de madurez espiritual. Uno de los mayores ejemplos de perseverancia en la Biblia es la historia de Job. En el libro de Job, capítulo 1, se nos dice que era un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios. Sin embargo, en un solo día perdió todas sus posesiones, a sus hijos y su salud. A pesar de que su sufrimiento era intenso y de que su propia esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, Job se mantuvo firme. En el libro de Job, capítulo 13, versículo 15, él declara: Aunque él me matare, en él esperaré. La fe de Job no dependía de sus circunstancias, sino de su confianza en el carácter de Dios. Aunque no entendía el motivo de su sufrimiento, sabía que Dios era justo y que, de alguna manera, su dolor tenía un propósito. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Al final de su prueba, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido, demostrando que aquellos que perseveran en la fe nunca son avergonzados. Otro gran ejemplo de perseverancia en medio de la tempestad es Pedro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, se narra la historia de cuando Jesús caminó sobre las aguas. Pedro, al ver al Señor, pidió permiso para ir hacia él. Jesús le dijo que viniera, y Pedro, con fe, comenzó a caminar sobre el agua. Pero cuando vio la fuerza del viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Este pasaje ilustra cómo muchas veces nuestra fe se debilita cuando fijamos la mirada en las dificultades en lugar de mantener nuestros ojos en Jesús. Mientras Pedro mantuvo su mirada en Cristo, pudo hacer lo imposible, pero cuando se enfocó en la tormenta, empezó a caer. Sin embargo, Jesús no lo dejó hundirse. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 31, dice: Al momento, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios sabe que nuestras fuerzas son limitadas, pero también espera que aprendamos a depender completamente de Él. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré.
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando atravesamos dificultades, nuestra primera reacción muchas veces es buscar soluciones humanas. Intentamos resolver los problemas por nuestra cuenta, y cuando todo falla, recién entonces recurrimos a Dios. Pero la Biblia nos enseña que debemos confiar en el Señor desde el principio. En el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, está escrito: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Otro ejemplo poderoso de perseverancia es la vida del apóstol Pablo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, él enumera todas las pruebas que enfrentó. Fue azotado, apedreado, naufragó 3 veces, pasó hambre, frío y peligro de muerte en varias ocasiones. Sin embargo, nunca se rindió. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, él dice: Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo entendía que sus sufrimientos no eran en vano, sino parte del propósito divino. A pesar de todas las dificultades, mantuvo su fe inquebrantable hasta el final, demostrando que aquellos que confían en Dios nunca son derrotados. La historia de los 3 jóvenes hebreos en el libro del profeta Daniel, capítulo 3, también nos enseña sobre la perseverancia en la fe. Sadrac, Mesac y Abed-Nego se negaron a adorar la estatua del rey Nabucodonosor, aun sabiendo que serían lanzados al horno de fuego. Su respuesta es una de las declaraciones de fe más poderosas en toda la Biblia. En el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18, ellos dijeron: Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes estaban convencidos de que Dios tenía el poder para rescatarlos, pero su fe no dependía de si serían librados o no. Ellos estaban dispuestos a morir antes que traicionar su confianza en Dios. Y como sabemos, Dios los libró milagrosamente y usó su prueba para mostrar su gloria. Si hoy estás enfrentando una tormenta en tu vida, no pierdas la fe. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios que salvó a Job, que sostuvo a Pedro sobre el agua, que fortaleció a Pablo en sus tribulaciones y que libró a los 3 jóvenes hebreos del fuego. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús nos dejó una promesa: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No permitas que las dificultades te hagan dudar del amor y del poder de Dios. La fe verdadera es aquella que persevera a pesar de las pruebas, confiando en que Dios tiene el control y que al final su gloria será revelada en tu vida. Uno de los propósitos más importantes de las pruebas que enfrentamos es enseñarnos a depender completamente de Dios y a caminar en humildad. Muchas veces, el orgullo humano nos hace pensar que podemos resolver los problemas con nuestras propias fuerzas, que somos autosuficientes y que no necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el camino del creyente es un camino de humildad y de total dependencia en el Señor. En el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, está escrito: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios nos llama a confiar plenamente en Él, y no en nuestra propia capacidad o sabiduría. Cuando enfrentamos pruebas, es una oportunidad para rendirnos delante de Dios y reconocer que solo Él tiene el poder de guiarnos en la dirección correcta. Un gran ejemplo de humildad y dependencia en la Biblia es la historia de Moisés. En el libro del Éxodo, capítulo 3, Dios lo llama desde la zarza ardiente para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero Moisés, en lugar de sentirse capaz,
responde con inseguridad y temor, diciendo en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 11, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés entendía que por sus propias fuerzas no podía realizar esa tarea. Dios no lo eligió porque fuera el más fuerte o el más elocuente, sino porque era un hombre humilde que aprendería a depender completamente del Señor. Durante 40 años en el desierto, Moisés fue entrenado en paciencia y en sumisión a la voluntad de Dios. Él no confiaba en sí mismo, sino en el poder de Dios para cumplir su propósito. Otro ejemplo poderoso es la vida del apóstol Pablo. Antes de su conversión, Pablo era un fariseo orgulloso, confiado en su propia justicia y conocimiento. Sin embargo, después de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco, se volvió un hombre completamente dependiente de la gracia de Dios. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, él comparte lo que Dios le dijo cuando pidió ser librado de una aflicción. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios usa nuestras debilidades para mostrar su poder. Cuando aprendemos a depender de Él, nos damos cuenta de que no es nuestra fuerza la que nos sostiene, sino su gracia. En la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, él declara, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». La verdadera fuerza no proviene de nuestra capacidad, sino de nuestra unión con Dios. La historia de Gedeón también nos enseña este principio. En el libro de los Jueces, capítulo 6, Dios lo llama para liberar a Israel de la opresión de los madianitas. Pero Gedeón no se sentía preparado ni digno para esa tarea. En el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 15, él responde, «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Dios no elige a las personas por su fuerza o posición social, sino por su disposición a confiar en Él. Para demostrar que la victoria no dependía del poder humano, Dios redujo el ejército de Gedeón de 32,000 hombres a solo 300. Con esa pequeña cantidad, Dios derrotó a un ejército innumerable, mostrando que su poder se manifiesta cuando confiamos en Él y no en nuestros propios recursos. Jesús también enseñó sobre la importancia de la humildad y la dependencia de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 4, Él dijo, «Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos». Los niños dependen completamente de sus padres para todo. De la misma manera, Dios quiere que dependamos de Él en cada área de nuestra vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Sin la guía y el poder de Dios, nuestros esfuerzos son en vano. Solo cuando permanecemos en Él podemos producir fruto y caminar en su propósito. El rey David, a pesar de ser un guerrero valiente y un líder poderoso, entendía que su éxito no dependía de su habilidad, sino de su relación con Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 62, versículo 5, él escribió, «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza». Las pruebas que enfrentamos muchas veces son herramientas que Dios usa para enseñarnos a depender de Él. Cuando todo parece ir bien, es fácil caer en la ilusión de que controlamos nuestra vida. Pero cuando enfrentamos dificultades, somos recordados de nuestra fragilidad y de nuestra necesidad de Dios. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, se nos dice, «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». La humildad no es debilidad, sino reconocer que dependemos completamente de Dios
y confiar en que Él cuidará de nosotros en su tiempo perfecto. La historia de Ana también nos enseña la importancia de la humildad y la confianza en Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, ella sufría porque no podía tener hijos. En lugar de quejarse o buscar soluciones humanas, fue al templo y derramó su corazón en oración delante de Dios. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for this day. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 20, se nos dice que Dios respondió su clamor y le concedió un hijo, el profeta Samuel. Dios honra a aquellos que confían en Él y reconocen su necesidad de su presencia. Cuando enfrentamos pruebas, debemos recordar que no es con nuestra fuerza, inteligencia o recursos que venceremos, sino con la ayuda de Dios. El Señor nos llama a vivir con un corazón humilde y a depender completamente de Él. En el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 2, Dios dice: «Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra». Dios exalta a los humildes y fortalece a aquellos que confían en Él. Las pruebas que enfrentamos no son para destruirnos, sino para recordarnos que nuestra fuerza no está en nosotros, sino en Dios. Él es nuestra fuente, nuestro refugio y nuestra victoria. Uno de los momentos más difíciles en la vida de un creyente es cuando parece que Dios guarda silencio. Hay situaciones en las que oramos, buscamos respuestas, pedimos dirección, pero todo lo que encontramos es un aparente vacío. Este silencio puede generar dudas, desánimo e incluso miedo. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el silencio de Dios no significa su ausencia, sino que es parte de un proceso de crecimiento y confianza en Él. En el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios nos dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Esto nos enseña que aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, debemos confiar en que sus planes son perfectos. Un ejemplo claro del silencio de Dios se encuentra en la historia de José. En el libro del Génesis, capítulo 37, Dios le da sueños que revelan su futuro glorioso. Sin embargo, poco después, es vendido como esclavo por sus hermanos y llevado a Egipto. Luego, en el libro del Génesis, capítulo 39,
es acusado injustamente y arrojado a la cárcel. Durante años, José no recibió ninguna revelación, ninguna palabra de Dios, solo el aparente silencio divino. A pesar de no entender lo que estaba ocurriendo, José nunca dejó de confiar en Dios. En el libro del Génesis, capítulo 50, versículo 20, cuando finalmente se revela el propósito de su sufrimiento, Él les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Aunque parecía que Dios no hablaba, Él estaba trabajando en silencio, preparando a José para su gran llamado. Otro ejemplo poderoso es el del rey David. Antes de ser ungido como rey, pasó años huyendo de Saúl, enfrentando persecuciones y viviendo en cuevas. En muchos de los salmos, David expresa su angustia por el aparente silencio de Dios. En el libro de los Salmos, capítulo 13, versículos 1 y 2, David clama: «¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma, con angustia en mi corazón cada día?» David no entendía por qué Dios permitía que sufriera tanto, pero aún en medio de su desesperación, nunca dejó de confiar en el Señor. En el mismo Salmo, en el versículo 5, declara: «Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación». Esto nos muestra que, incluso cuando no sentimos la presencia de Dios, debemos seguir creyendo en su fidelidad. La Biblia también nos habla del tiempo de silencio que Jesús experimentó en la cruz. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46, Jesús clama en alta voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». En ese momento de profundo sufrimiento, parecía que el Padre estaba en silencio, pero en realidad estaba cumpliendo el plan más grande de redención para la humanidad. Cuando Dios guarda silencio, muchas veces es porque está trabajando en nosotros, probando nuestra fe y enseñándonos a confiar en Él sin depender de señales o emociones. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, está escrito: «Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará». El silencio de Dios no significa que Él ha dejado de escuchar nuestras oraciones. En el libro del profeta Daniel, capítulo 10, se relata que Daniel oró y ayunó durante 21 días, pero no recibió respuesta inmediata. Sin embargo, en el versículo 12, el ángel le dice: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras». Esto nos enseña que Dios escucha nuestras oraciones desde el primer momento, aunque a veces la respuesta no llegue de inmediato. El libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 10, nos da una clave importante para enfrentar el silencio de Dios. «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». A veces, Dios guarda silencio porque quiere que aprendamos a descansar en Él, a esperar en su tiempo y a confiar sin cuestionar. Un ejemplo más es el de Lázaro. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, Jesús recibe la noticia de que Lázaro está enfermo, pero en lugar de ir de inmediato, se queda donde está durante 2 días. Cuando finalmente llega, Lázaro ya ha muerto, y su hermana Marta le dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 21, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Para Marta y María, parecía que Jesús había tardado demasiado, pero lo que no sabían era que Él tenía un propósito mayor. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 44, Jesús resucita a Lázaro, demostrando que su aparente retraso no era una negación, sino una oportunidad para revelar su gloria de una manera aún más grande. Dios no siempre responde en el momento que queremos, pero nunca llega tarde. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, está escrito: «Todo lo hizo hermoso en su tiempo». Aunque no entendamos sus tiempos,
Podemos confiar en que Él tiene el control absoluto y que todo lo que hace es perfecto. Si hoy sientes que Dios está en silencio, no pierdas la esperanza. Él no te ha abandonado. Su silencio no es indiferencia, sino una oportunidad para que tu fe crezca. Sigue orando, sigue confiando y recuerda que Él está obrando en el tiempo perfecto, preparando algo mucho mayor de lo que puedes imaginar. El silencio, combinado con la oración y la reflexión en las Escrituras, nos permite crecer espiritualmente y fortalecer nuestra relación con el Señor. Como dice el Salmo, capítulo 46, versículo 10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Cuando aprendemos a estar quietos, a orar con sinceridad y a meditar en su palabra, nuestro espíritu se fortalece y nuestra fe se profundiza. Dios está siempre dispuesto a hablarnos, pero debemos hacer nuestra parte y buscarlo de todo corazón. Jesús, el Hijo de Dios, nos dejó el mayor ejemplo de cómo vivir en comunión con el Padre a través del silencio, la oración y la búsqueda de momentos de soledad para fortalecer su relación con Dios. Aunque tenía una misión que lo llevaba a predicar, sanar y enseñar a multitudes, siempre encontró tiempo para apartarse del ruido y entrar en la presencia del Padre. Desde el inicio de su ministerio, Jesús mostró la importancia de buscar el silencio para estar con Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, leemos: «Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba». Jesús no esperó a que el día estuviera lleno de actividades para buscar a Dios. Se levantó antes de que saliera el sol, mientras todo estaba en calma, y fue a un lugar apartado para estar a solas con su Padre. Este hábito nos enseña que el tiempo de comunión con Dios debe ser intencional y priorizado, no algo que dejamos para después cuando tengamos tiempo libre. Además de sus momentos personales de oración, Jesús también enseñó a sus discípulos sobre la importancia de buscar a Dios en secreto. En Mateo capítulo 6, versículo 6, dijo: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público». Jesús enfatizó la importancia de la oración en lo íntimo, lejos de las distracciones y sin la necesidad de ser vistos por los demás. Esto nos recuerda que la comunión con Dios no se trata de impresionar a las personas con palabras o actos religiosos, sino de una relación genuina con el Padre en lo más profundo de nuestro ser. Uno de los momentos más significativos en los que Jesús buscó el silencio y la soledad fue antes de tomar decisiones importantes. En Lucas, capítulo 6, versículo 12, leemos que antes de elegir a sus 12 discípulos, Jesús pasó toda la noche en oración. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Este pasaje nos muestra que antes de tomar decisiones trascendentales, Jesús buscaba la dirección del Padre en silencio y oración. En lugar de depender de su propio juicio, se apartaba para escuchar la voz de Dios y recibir claridad sobre los siguientes pasos a seguir. Otro momento clave donde Jesús se retiró en silencio para buscar fortaleza espiritual fue antes de su arresto y crucifixión. En Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 39, vemos cómo Jesús fue al huerto de Getsemaní para orar. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Jesús sabía lo que estaba a punto de enfrentar. La cruz, el sufrimiento y el peso del pecado del mundo estaban delante de él. Sin embargo, en lugar de buscar distracciones o apoyo humano, su reacción fue apartarse para orar. En su angustia, se postró ante el Padre y dijo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú». How does PwC take your company to the leading edge?
They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Smartwater Alkaline with antioxidant. 9.5 plus pH, now in cans. Refreshing. Made for every way you move. Should I run a marathon? Let's start with finishing that water. Smartwater Alkaline with antioxidant, now in a sleek can. For those with a taste for taste. Grab yours today. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Este momento nos enseña que en los tiempos de mayor prueba, el mejor lugar al que podemos acudir es la presencia de Dios. Jesús encontró en la oración y el silencio la fortaleza para cumplir la voluntad del Padre, incluso cuando su carne estaba afligida. Otro aspecto impresionante del silencio de Jesús fue su actitud durante su juicio y crucifixión. Cuando fue llevado ante los principales sacerdotes, ante Pilato y ante Herodes, en muchos momentos decidió no responder. En Mateo, capítulo 27, versículos 12 al 14, leemos: Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El silencio de Jesús en medio de las falsas acusaciones fue una muestra de su completa confianza en el plan del Padre. No intentó defenderse ni justificar su inocencia, sino que guardó silencio porque sabía que Dios tenía el control de todo. Este ejemplo nos enseña que muchas veces el silencio es la mejor respuesta. Cuando enfrentamos críticas, injusticias o momentos de dificultad, en lugar de reaccionar impulsivamente, podemos seguir el ejemplo de Jesús y confiar en que Dios es nuestro defensor. Además de su vida de oración y silencio, Jesús también nos enseñó la importancia de descansar en Dios. En Marcos capítulo 4, versículos 35 al 39, vemos que en medio de una tormenta en el mar, Jesús estaba dormido en la barca mientras los discípulos estaban aterrados. Cuando lo despertaron, él reprendió el viento y el mar, diciendo: «Calla, enmudece». Y hubo una gran calma. Este episodio nos muestra que Jesús vivía en un estado de paz y confianza absoluta en el Padre. Su descanso, en medio de la tormenta, era una demostración de que su corazón estaba firme en Dios. Así como Jesús encontró fortaleza en la comunión con el Padre, nosotros también necesitamos buscar tiempos de silencio y oración para recibir dirección, paz y fortaleza espiritual. La vida cristiana no se trata solo de actividad y servicio, sino también de momentos de quietud en la presencia de Dios. Jesús nos dejó el mejor ejemplo de cómo vivir una vida en conexión con el Padre. Su hábito de buscar el silencio, apartarse para orar y confiar plenamente en Dios, nos enseña que la verdadera fortaleza espiritual viene de estar en comunión con Él. Dios sigue esperando que sus hijos busquen su presencia con un corazón sincero. Así como Jesús se apartaba para estar a solas con el Padre, cada uno de nosotros también debe hacer del silencio y la oración una prioridad en nuestra vida. En un mundo lleno de ansiedad, preocupaciones y conflictos, la paz es uno de los mayores anhelos del ser humano. Muchas personas buscan la paz en riquezas, éxito, reconocimiento o incluso en placeres temporales. Pero la verdadera paz solo puede encontrarse en Dios. La Biblia nos enseña que esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de una relación profunda con el Señor.
El silencio con Dios nos ayuda a experimentar esta paz. Cuando aprendemos a detenernos, a guardar silencio en su presencia y a escuchar su voz, encontramos descanso para nuestra alma. En el libro de Salmos, capítulo 62, versículo 5, el rey David expresa esta verdad con las siguientes palabras: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. David entendía que su alma solo podía encontrar verdadero descanso en Dios, no en su posición como rey, no en su riqueza, no en la fuerza de su ejército, sino en su relación con el Señor. Una de las mayores causas de intranquilidad es la ansiedad por el futuro. Queremos tener el control de todo, saber qué pasará mañana, evitar cualquier sufrimiento y garantizar nuestra seguridad. Sin embargo, Jesús nos enseñó a no vivir afanados, sino a confiar en Dios. En Mateo capítulo 6, versículos 27 al 28, dijo: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Jesús nos recuerda que Dios cuida de toda su creación, desde las flores hasta las aves, y que nosotros, como sus hijos, estamos bajo su cuidado perfecto. Si realmente creemos en esta verdad, podemos soltar nuestras preocupaciones y descansar en su paz. Uno de los mayores ejemplos de paz en medio del caos lo vemos en Jesús durante la tormenta en el mar. En Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 39, los discípulos estaban aterrados porque la barca estaba siendo sacudida por el viento y las olas. Mientras ellos desesperaban, Jesús estaba dormido. Cuando lo despertaron, Él simplemente se levantó y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y al instante, todo se calmó. Este pasaje nos muestra que la paz de Jesús no dependía de las circunstancias, sino de su confianza total en el Padre. Así como Él pudo descansar en medio de la tormenta, nosotros también podemos encontrar descanso en Dios cuando aprendemos a confiar en su soberanía. El silencio con Dios nos permite entrar en esta paz. Cuando dejamos de correr, de preocuparnos y de buscar soluciones humanas, podemos escuchar su voz y recibir su paz. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, nos enseña un principio clave sobre esto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos muestra que la paz de Dios es superior a cualquier comprensión humana. No significa ausencia de problemas, sino una certeza profunda de que Dios está en control. Otro aspecto fundamental de la paz que proviene del silencio con Dios es que nos ayuda a controlar nuestras emociones y reacciones. Muchas veces perdemos la paz porque hablamos demasiado, discutimos sin necesidad o permitimos que la ira y el enojo tomen el control de nuestra vida. La Biblia nos da un consejo muy claro en Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Aprender a callar en momentos de tensión y buscar a Dios en oración antes de reaccionar nos ayuda a mantener la paz en nuestro corazón. La paz que Dios nos da también nos protege del miedo. Vivimos en tiempos de incertidumbre, donde las noticias, los problemas personales y las situaciones difíciles pueden llenarnos de temor. Sin embargo, Jesús nos dejó una promesa en Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta paz no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Otro punto importante es que el silencio con Dios nos ayuda a recibir dirección y claridad. Muchas veces perdemos la paz porque no sabemos qué decisión tomar
Pero si nos detenemos y buscamos la guía de Dios, Él nos mostrará el camino correcto. En Isaías capítulo 30, versículo 21, Dios promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Cuando aprendemos a estar en silencio y a esperar en Dios, su Espíritu Santo nos habla y nos muestra el camino que debemos seguir. Otro aspecto importante de la paz de Dios es que no solo la recibimos para nosotros, sino que también somos llamados a compartirla con los demás. En Romanos capítulo 12, versículo 18, la palabra nos exhorta: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto significa que, como hijos de Dios, debemos ser portadores de paz en nuestras relaciones, evitando contiendas, chismes y conflictos innecesarios. El silencio con Dios nos ayuda a cultivar un espíritu pacífico, a aprender a escuchar antes de hablar y a reaccionar con sabiduría en cada situación. Santiago capítulo 1, versículo 19. Nos da un consejo clave para esto. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando aprendemos a practicar este principio, experimentamos una vida más tranquila y llena de la paz de Dios. El mundo seguirá lleno de ruido, pero aquellos que aprenden a encontrar el silencio con Dios, vivirán en una paz que nadie podrá quitarles. Dios sigue hablándonos en la quietud, en la oración y en su palabra. Cuanto más tiempo pasamos con Él, más aprendemos a confiar y a descansar en su presencia. El silencio no es un vacío, sino un espacio donde Dios trabaja en nuestro corazón. En medio de las dificultades, si elegimos detenernos, orar y esperar en el Señor, experimentaremos su paz sobrenatural, la misma paz que sostuvo a Jesús en cada momento de su vida y que está disponible para todos los que buscan su presencia. El silencio espiritual no es solo un concepto teórico, sino una práctica que debemos incorporar en nuestra vida diaria. En medio de las responsabilidades, el trabajo, la familia y las preocupaciones, es posible encontrar momentos de quietud para fortalecer nuestra relación con Dios. La Biblia nos muestra que la comunión con el Señor no se limita a un lugar o a un momento específico, sino que debe ser parte de nuestra vida en todo momento. Uno de los primeros pasos para aplicar el silencio espiritual es aprender a separar un tiempo para estar a solas con Dios. Jesús nos dio este ejemplo en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes! Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it.
You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Jesús, a pesar de tener un ministerio exigente, siempre encontraba un momento para estar con el Padre. No esperaba a que su agenda estuviera vacía, sino que priorizaba la comunión con Dios. De la misma manera, debemos decidir apartar un tiempo cada día para estar en silencio ante el Señor. No se trata de un ritual vacío, sino de un encuentro genuino con Dios. Puede ser en la mañana antes de que empiece el día, en la noche antes de dormir, o incluso en pequeños momentos durante el día. La clave es tener la intención de buscar a Dios sin distracciones. Otro aspecto fundamental del silencio espiritual es aprender a desconectarnos del ruido del mundo. En nuestra sociedad, estamos constantemente rodeados de información, redes sociales, noticias y conversaciones que llenan nuestra mente. Si queremos escuchar la voz de Dios, necesitamos hacer un esfuerzo consciente para alejarnos de esas distracciones y enfocarnos en Él. En Salmo capítulo 46, versículo 10, Dios nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». El mundo nos empuja a estar en constante movimiento, pero Dios nos llama a la quietud. Cuando aprendemos a desconectarnos de todo lo que nos rodea y a centrarnos en su presencia, experimentamos una paz profunda y una mayor sensibilidad a su voz. Además de encontrar momentos de silencio, es importante aprender a hacer pausas en nuestra rutina para recordar la presencia de Dios. Muchas veces pensamos que solo podemos encontrarnos con Él en la iglesia o en un tiempo devocional, pero la realidad es que podemos estar en comunión con Dios en cualquier momento del día. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, la Biblia nos exhorta: «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Esto significa que debemos entrenar nuestra mente para estar conscientes de Dios en todo momento. Mientras trabajamos, mientras caminamos, mientras realizamos nuestras tareas diarias, podemos hacer pausas breves para dirigir nuestro corazón hacia Él y recordar su presencia. Otra forma de aplicar el silencio espiritual es a través de la oración contemplativa. Muchas veces oramos apresuradamente, llenando nuestro tiempo con palabras sin dar espacio para escuchar. Pero la Biblia nos enseña que la oración también debe incluir momentos de quietud y reflexión. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 26, leemos: «Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová». La oración no debe ser solo hablar, sino también aprender a esperar en Dios. Tomarse unos minutos para estar en silencio después de orar nos permite abrir nuestro corazón y escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Otro punto clave para desarrollar el silencio espiritual es aprender a confiar en Dios en medio de las pruebas. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, nuestra reacción es quejarnos, preocuparnos o buscar respuestas inmediatas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que en momentos de adversidad, el silencio y la confianza en Dios nos fortalecen. En Éxodo capítulo 14, versículo 14, Moisés dijo al pueblo de Israel, cuando estaban atrapados ante el Mar Rojo: «Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Este versículo nos enseña que en lugar de entrar en pánico, debemos aprender a guardar silencio y confiar en que Dios está obrando. Cuando enfrentamos problemas, en lugar de reaccionar con ansiedad, podemos detenernos, orar y esperar en el Señor. El silencio espiritual también nos ayuda a mejorar nuestras relaciones con los demás. Muchas veces, el conflicto y la falta de paz surgen porque hablamos demasiado o porque reaccionamos impulsivamente. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 10, versículo 19: «En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente». Aprender a escuchar más y hablar menos nos ayuda a evitar problemas innecesarios y a mantener la paz en nuestras relaciones.
Cuando nos tomamos un momento de silencio antes de responder, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en nuestras palabras y acciones. Otro beneficio del silencio espiritual es que nos ayuda a recibir dirección de Dios. Muchas veces buscamos respuestas en el consejo de otras personas, en libros o en nuestra propia lógica, pero olvidamos que Dios desea hablarnos directamente. En Isaías capítulo 30, versículo 21, Dios nos promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Cuando aprendemos a detenernos y a buscar a Dios en silencio, recibimos claridad sobre el camino que debemos tomar. En lugar de actuar apresuradamente, podemos esperar en el Señor y confiar en su dirección. El silencio espiritual también nos ayuda a cultivar una vida de gratitud. Muchas veces, estamos tan enfocados en lo que nos falta que no nos damos cuenta de las bendiciones que ya tenemos. Cuando hacemos una pausa para reflexionar y agradecer, nuestra perspectiva cambia. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, la Biblia nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Tomar un tiempo de silencio para agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida nos ayuda a vivir con un corazón más satisfecho y lleno de paz. Aplicar el silencio espiritual en la vida diaria es un proceso que requiere disciplina y constancia. No se trata de algo que hacemos ocasionalmente, sino de un hábito que desarrollamos con el tiempo. Cuanto más buscamos momentos de silencio con Dios, más sensibles nos volvemos a su voz y más experimentamos su paz. Dios nos llama a vivir en comunión con Él, y el silencio es una herramienta poderosa para lograrlo. En un mundo lleno de distracciones y ruido, elegir apartarnos y buscar su presencia nos transforma y nos acerca más a su corazón. Dios sigue hablándonos, pero depende de nosotros hacer espacio en nuestra vida para escucharlo. El silencio no es solo la ausencia de palabras, sino un espacio sagrado donde Dios habla y transforma nuestro corazón. Aprender a escuchar a Dios en un mundo ruidoso es un desafío, pero es esencial para una vida cristiana plena. La Biblia nos enseña que Dios siempre está hablando, pero muchas veces nuestro corazón está demasiado distraído para percibir su voz. En el libro de 1 de Samuel capítulo 3, versículo 9, vemos un ejemplo claro de cómo debemos estar dispuestos a escuchar a Dios. El joven Samuel estaba en el templo cuando Dios lo llamó por su nombre, pero al principio no entendía que era el Señor quien hablaba. Fue el sacerdote Elí quien le enseñó a responder con una actitud correcta, diciéndole: «Habla Jehová, porque tu siervo oye». Esta frase resume la actitud que todos debemos tener. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, en la oración, en el consejo de personas piadosas y en las circunstancias de la vida. Pero si nuestro corazón no está preparado para escuchar, su voz puede pasar desapercibida. Escuchar a Dios requiere una actitud de humildad. En Santiago capítulo 1, versículo 22, la Biblia nos exhorta: «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». No basta con oír la voz de Dios, también debemos obedecerla. Muchas personas quieren que Dios les hable, pero cuando reciben su dirección, no están dispuestas a seguirla. Un corazón que realmente escucha es aquel que está dispuesto a obedecer, incluso cuando la voluntad de Dios es diferente de lo que esperábamos. Un gran ejemplo de alguien que escuchó y obedeció a Dios fue Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dijo: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Abraham no tenía todos los detalles de su destino, pero confió en la voz de Dios y salió sin cuestionar. Su obediencia lo llevó a convertirse en el padre de la fe y a recibir grandes promesas. Otro aspecto fundamental para desarrollar un corazón que escucha es apartarnos del ruido y buscar el silencio con Dios.
En Lamentaciones capítulo 3, versículo 28, la Biblia dice: se sentará solo y guardará silencio, porque es Dios quien se lo impuso. Muchas veces, Dios nos lleva a tiempos de silencio para enseñarnos algo. Cuando todo está en calma y nos alejamos del ruido del mundo, podemos percibir mejor su dirección. El profeta Elías vivió una experiencia profunda con el silencio de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 12, Dios le mostró que su presencia no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Esto nos enseña que Dios no siempre habla de manera espectacular. A veces, su voz es un susurro en nuestro espíritu, y solo aquellos que han aprendido a estar en silencio pueden percibirla. Otro punto clave para tener un corazón que escucha es confiar en Dios en medio de la incertidumbre. Muchas veces queremos respuestas rápidas, pero Dios nos llama a esperar en Él. En Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9, el Señor nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene un plan perfecto, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. Un corazón que escucha es aquel que confía en la soberanía de Dios y espera en su tiempo perfecto. También es importante recordar que escuchar a Dios no es solo para beneficio personal, sino que nos capacita para bendecir a otros. En el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Cuando aprendemos a escuchar a Dios, podemos guiar a otros en su camino. Así como Jesús es el buen pastor que cuida a sus ovejas, nosotros también somos llamados a escuchar su voz y compartir su amor con los que nos rodean. La paz que proviene de escuchar a Dios es incomparable. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, la Biblia nos promete: I already love same-day delivery with Shipt, but it's so much better since I signed up for Target Circle 360. Why? Because I no longer pay price markups from the majority of stores through Shipt. Only a handful of alcohol retailers and items don't count. That means no markups on groceries, pet food, even home goods and makeup. So to recap, I have more time to catch up on life while someone shops for me, and I spend less. It's a win-win. Order now at shipt.com/360. Terms apply. 5 immersive worlds, 1 amazing theme park. Get ready to explore the all-new Universal Epic Universe, featuring the wizarding world of Harry Potter, Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon, Isle of Berk, and Dark Universe. Epic Universe, now open at Universal Orlando Resort. Our universe will never be the same. Tickets and packages on sale now at universalorlando.com. Shopping is hard, right? But I found a better way. Stitch Fix online personal styling makes it easy. I just give my stylist my size, style, and budget preferences. I order boxes when I want and how I want. No subscription required. And he sends just for me pieces, plus outfit recommendations and styling tips. I keep what works and send back the rest. It's so easy. Make style easy. Get started today at stitchfix.com/Spotify. That's stitchfix.com/Spotify. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de la seguridad de que estamos caminando en la voluntad de Dios. El rey David también entendió la importancia de escuchar a Dios y de mantener un corazón sensible a su voz. En Salmo capítulo 119, versículo 11, dijo: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuando llenamos nuestro corazón con la palabra de Dios, nuestra vida se alinea con su voluntad y evitamos caer en el pecado. Para desarrollar un corazón que escucha, necesitamos ejercitar la paciencia y la perseverancia. Dios no siempre responde de inmediato, pero cuando aprendemos a esperar en Él, nuestra fe crece y nuestra relación con Él
se fortalece. En Hebreos capítulo 10, versículo 36, la Biblia nos exhorta: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Muchas veces Dios nos habla a través de procesos largos, donde aprendemos a confiar más en Él. También es importante rodearnos de personas que nos ayuden a escuchar la voz de Dios. En Proverbios capítulo 13, versículo 20, se nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Cuando estamos en comunión con creyentes que buscan a Dios, recibimos consejos y palabras que nos guían en la dirección correcta.